Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar, como ya habéis visto en la miniatura, a otro de los cantantes mayores que tiene el panorama musical. En este caso es Marco Antonio Solís y con la canción Si no te hubieras ido. Quería sacar un poquito de información de Marco Antonio Solís, ¿de acuerdo? Porque realmente sí que sé quién es, pero no lo he reaccionado nunca, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a leer un poquito. Marco Antonio Solís Sosa, el 29 de diciembre del 59, es cantautor, músico, actor y productor musical mexicano. Junto a su primo Joel Solís, fue fundador de la agrupación musical Los Bukis, del cual es vocalista, músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones. Al inicio tocaba los teclados y posteriormente los timbales y la guitarra. Como productor y compositor reconocido, artistas de habla hispana han grabado sus canciones. Marisela Beatriz Adriana, que ya la tenemos en el canal también, Lucero, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, Maná, Olga Tañón, Ricardo Montaner, Enanitos Verdes, bueno, Jenny Rivera, Miriam Hernández, Yuridia, en fin, incluso en otros idiomas, como el dúo brasileño Bruno e Imarrone, madre mía. Marco Antonio Solís, apodo El Buki, tiene 61 años en la actualidad, nacionalidad mexicana, cónyuge Beatriz Adriana, ¿vale? O sea, es una de las cantantes que si no me equivoco es la que tenemos en el canal, Beatriz Adriana. Y lo dicho, instrumentos, voz, guitarra, timbales, género pop latino, grupero, mariachi, cumbia, bachata. Madre mía. Distinción, madre mía, distinciones. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Premio Lo Nuestro de la Excelencia, Premio Billboard Salón de la Fama, Premio Grammy Latino por Mejor Canción Regional Mexicana, Premios Billboard Latino a la Trayectoria Artística. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? Ahora mismo en la actualidad Marco Antonio Solís tiene 61 años. No pone nada de que se haya retirado. De hecho, o sea, no pone si está activo o no está activo. ¿Vale? Ahí estoy un poquito perdida. Pero, vamos, compositor sin ninguna duda, ¿vale? O sea, una pasada, una pasada. O sea, como compositor, alucinante. Bueno, pues en esta ocasión sí que es verdad que quería reaccionar a una canción si no te hubieras sido, pero sí que es verdad que hay mucha gente que la ha reaccionado de otro videoclip y yo quiero reaccionarla a otro videoclip que no sea el mismo para ofreceros pues otro contenido, ¿no? Otras opciones. En este caso es en el Festival de Viña del Mar del 2016, ¿de acuerdo? Así que nada, recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis por este ladito de aquí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofrecer pues toda clase de artistas que me estáis ofreciendo. Al lado del botoncito suscribirse está unirse. Ese botón, si le dais, no conlleva a nada, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis las diferentes membresías que se han activado gracias a vosotros en el canal, ¿de acuerdo? Y así, pues bueno, pues veis un poquito, pues eso, las diferentes membresías que hay, el precio, los beneficios que tiene cada membresía, en fin, toda la información la tenéis aquí abajito en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Vamos con Marco Antonio Solís, Si no te hubieras ido. Vamos allá. Madre mía, es que ya simplemente la puesta en escena que tiene Marco Antonio Solís, en plan de lo que son las luces, todo el conjunto en sí en el escenario es brutal, o sea, brutal. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. La verdad es que tiene una voz
muy bien impostada a la hora de sacarla, ¿de acuerdo? No tiene, por ahora, no he visto que tuviera una voz potente, pero seguro, seguro, seguro que la tiene, porque tiene toda la pinta. O sea, tiene una voz de tenor que no puede con ella. O sea, tiene una voz de tenor que no puede con ella. Entonces, seguramente un poquito más adelante, seguro que en el estribillo, porque ya sabéis que el estribillo requiere un poquito subir, ¿no? Esas notas. Pero ya, o sea, de momento, en esta parte, de acuerdo, tiene una voz muy finita, la tiene muy bien impostada, está muy cómodo cantando, es una persona que interpreta mucho la canción, o sea, en fin, o sea, es que Me espera otro día por vivir sin ti. Y el espejo no miente. juega con unas dinámicas muy bonitas porque tiene muchos recursos vocales, o sea, el recurso de cantar a voz de pecho, luego sube un poquito a voz mixta, más voz de cabeza, ¿de acuerdo? Tiene unas dinámicas muy bonitas. Me veo tan diferente. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Además es que de hecho pienso que fue Marco Antonio Solís ha sido y es, ¿vale? Ha sido y es, no sé si sigue en activo, ya me perdonaréis, porque como ya habéis visto en Wikipedia no ponía mucho, la verdad. Si sigue activo o no sigue activo. Pero sí que tiene una voz muy peculiar, ¿vale? Él canta como si estuviera cantando en la ducha. Pues lo mismo. O sea, es como que, pues bueno, voy a cantar aquí un rato porque me apetece sacar el micrófono y lo saco y canto. ¿No? Se le ve muy relajado en el escenario. Se le ve, vamos, relajación máxima. O sea, brutal. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Y es que encima tampoco es que vocalice muchísimo ahora, por ahora, no es que vocalice muchísimo, ¿vale? La vida pasa y me parece igual. Es como que está muy relajado cantando, no vocaliza. Eso sí, se le escucha unos vibratos muy bonitos a la hora de terminar la frase, ¿no? De cada estrofa y demás, o sea, de cada frase muy bonitos esos vibratos también, pero ya os digo, está como que la vida pasa y me parece igual. Como que canto en la ducha y ya está. Sí que era diferente cuando estás tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ha subido un poquito a que, o sea, ha estado siempre cantando con su voz, ¿vale? Una voz mixta, ¿vale? Algunas veces voz de pecho, pero ya ha subido a voz de cabeza, ¿vale? Y se le nota muchísimo. Me gusta mucho la transición que hace de voz de no hay nada más difícil. O sea, no hay nada más difícil. Eso es una transición así muy bien colocada, ¿no? La vocal súper mega bien colocada. Brutal. Y con mucho aire también. Sufriendo en la espera de verte llegar. Se le ha escuchado hoy un poquito también de tuán, ¿de acuerdo? El tuán es una impostación que cantamos desde la nariz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Eso es muy nasal, ¿de acuerdo? No está mal hecho, evidentemente. Es otra dinámica, es otra técnica y ya está. Lo bueno que tiene esta técnica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que salen las vocales muy, muy, muy limpias. A la hora de subir todas las notas a lo que es a la zona nasal, la voz le sale muy limpia, ¿de acuerdo? No sé si lo notáis, ¿vale? Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Si no te hubiera sido, sería tan feliz.
es un intérprete también donde los haya. Vemos que el público, evidentemente, se sabe todas las canciones, o sea, todas las canciones, sabe toda la canción, ¿de acuerdo? Y la verdad es que hace partícipe al público, ¿no? De lo que él está cantando, de esta canción. Yo personalmente me gusta muchísimo los artistas que hacen eso, porque realmente me hago a mí misma partícipe de lo que él está cantando, ¿de acuerdo? Y por eso me gusta, ¿no? A lo mejor hay gente que no le gusta, ¿no? Que da el micrófono, pues, para quitarse, por ejemplo, los altos o para tal o para cual. Me encanta que un cantante haga eso y que nos haga partícipes tanto arriba como abajo del escenario. Eso es algo muy, muy, muy bonito. No sé, para mi gusto, ¿eh? No lo sé, que a lo mejor para vosotros no. No hay nada difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte. Habéis visto también cómo regula muchísimo el micrófono. ¿Por qué? Porque es totalmente en directo, es en rigurosísimo directo, ¿de acuerdo? O sea, ajusta muchísimo lo que es el micrófono a la hora de cantar, evidentemente, porque es que si no, eso ahí sería... volvería loco al técnico de sonido. Pues él lo regula mucho. Sabemos que cuando se canta en directo, eso se nota muchísimo. El micrófono, cuidado. El mío no pregunta por ti. Si no hubiera sido, sería tan feliz. Ahí le ha salido el final. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Ha salido muy, 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 muy bonito. Muy bonito. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, volvemos al principio de la canción, la primera estrofa con la que ha empezado. Y seguimos otra vez con la voz muy, muy, muy descansada. Él está cantando en su casa, en la ducha, donde él quiera cantar. O sea, donde él quiera cantar, él puede cantar donde quiera. O sea, tiene lo que es la impostación que él hace a la hora de cantar, ¿no? La impostación es cómo saca esas notas, ¿de acuerdo? O sea, es cómo saca esas notas. La impostación que hace le da igual, estar relajado, venir el estribillo, que él sigue igual de tranquilo. O sea, él está cantando súper tranquilo. Era tan diferente cuando estabas tú, muy diferente. Sin querer ver. ¿Os dais cuenta que a la gente le gusta ser partícipe de lo que está cantando el cantante? O sea, es que eso es algo muy bonito para el cantante. Muy bonito para el cantante. Sigue con esa voz muy relajada. Está muy tranquilo él cantando. Está súper tranquilo, vamos. No hay nada difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte. Ahí se ha notado mucho también que ha regulado el micrófono, ¿no? Porque claro, sufriendo en la espera de verte llegar. Se tiene que retirar un poco el micrófono porque si no el técnico de sonido lo mata, lo mata, lo mata. Hace y lo deja ahí. Lo deja ahí, vamos, todo loco al técnico de sonido. Es muy bonito ver que un artista se entrega así al público. Y otra de las cosas que también, evidentemente, como ya sabéis vosotros, porque sois los expertos en vuestros cantantes favoritos, otra de las cosas que quiero destacar es la letra de la canción. Preciosa, o sea, preciosa. Ya sabéis que yo después, en mi casa, yo la escucho. De hecho, esta canción yo la he escuchado alguna vez. Lo que pasa que no tenía ni idea de que la cantaba él y no tenía ni idea de quién era Marco Antonio Solís. No tenía ni idea, porque no se pueden conocer a todos los cantantes del universo. Así de claro.
Pero sí que yo después luego me la pongo en mi casa, me la pongo tranquilamente y yo escucho la letra más contenta que chupilla. Que aquí estamos para ver lo que hace y lo que transmite, evidentemente. Si no me hubieras ido, sería tan feliz. Ay, ha hecho, tan feliz, tan feliz. No, no, no es un melisma, no es un melisma, pero sí que es un vibrato al final del todo. Tan feliz. Pues es un vibrato al final del todo. No hay nada, no hay nada más difícil que moverte. Y es que eso encima es una de esto que hace que él dice, venga, voy a improvisar un poquito, ¿verdad? Voy a improvisar un poquito, porque yo pienso que la canción sigue lo que es el estribillo. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Lo que pasa es que le deja al público, le deja que sea el protagonista al público y él hace ahí como una pequeña improvisación que, oye, la deja caer y ya está. Ana Torroja. Sí, Ana Torroja está ahí también. Los otros dos, ya me perdonaréis, pero no sé quiénes son. Bueno, de hecho es que no los veo muy bien, ¿de acuerdo? No los veo muy bien. Pero sí que esta primera de aquí, sí que esta primera de aquí, sí que es Ana Torroja. Los otros dos, me perdonaréis, pero no los distingo. Uy, es que había muchísima gente ahí. No lo voy a echar para atrás porque si no me lo van a bloquear el vídeo, como siempre me pasa, ¿verdad? Y cuando no me lo bloquean, me lo demonetizan. Hasta luego, Mari Carmen. Pero bueno, cosa normal, ¿vale? Cosa normal. No creo que termine ahí ni por asomo, vamos. Ni por asomo. ¿Alguien me puede explicar lo que está haciendo? Porque tiene toda la pinta de estar rezando. No lo sé, cuidado, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero tiene toda la pinta de estar rezando. ¿Ves? Es que mueve los labios. Si no te hubieras ido, no sería tan. Sería tan... Sería tan... Eso es un vibrato laríngeo. Tan... Música en directo a tope. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¡Bravo! Impresionante como cantante, impresionante como compositor. Ya hemos visto al principio del vídeo a todos los artistas que le ha dado canciones, Marco Antonio Solís, y la verdad que, bueno, no es una de mis voces extraordinarias y de mis voces favoritas. Ahora, eso sí, transmite lo que no está escrito, transmite, ¿vale? Seguramente tenga alguna otra canción más potente porque evidentemente esta canción era muy melódica y demás, ¿no? Tiene una voz muy, 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 muy bonita, o sea, dentro
dentro de su registro, porque no todo el mundo tiene un registro grave, evidentemente, nadie puede, o sea, todo el mundo tenemos un timbre de voz, ¿de acuerdo? Y en ese timbre de voz, pues cada uno tiene su registro y no hay más, o sea, y dentro del registro que tiene Marco Antonio Solís, canta muy, 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 muy bonito Marco Antonio Solís, muy sentido, un registro muy, muy interpreta mucho la canción, es un registro muy bonito, la verdad es que me ha gustado mucho. A ver cómo funciona en el canal, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que estos son estadísticas, estos son números y esto es, bueno, esto de YouTube es, bueno, es un mundo. Pero bueno, espero que os haya gustado la reacción, reacción análisis un poquito y que nada, que si por favor no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que pone aquí suscribirse, le dais ahí. Al lado de ese botoncito tenéis otro botón que pone unirme, le dais a ese botón y os saldrá un vídeo explicando las diferentes membresías que hay en el canal, ¿de acuerdo? No os conlleva nada. No podéis uniros al canal para apoyar al canal, no pasa absolutamente nada. Me apoyáis con tu suscripción, me apoyáis con vuestros comentarios, me apoyáis con vuestros likes, me apoyáis con vuestros dislikes, con todo eso también me apoyáis, no pasa absolutamente nada. ¿Que tardaré un poco más en hacer mi disco? Pues sí, tardaré un poco más en hacer mi disco porque quiero hacer mi disco. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, oye, no pasa nada. Aquí estamos para, pues esto, descubrir cantantes y reaccionar a cantantes. Y ya está. Muchísimas gracias, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Sepáis, aquí abajo tenéis toda la información de mis redes sociales y el vídeo original de esta canción, ¿de acuerdo? ¡Mua! 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 Un besazo, os quiero muchísimo. Felicidad y un sentido.